Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este segundo día de los diálogos del Gran Chaco. Primero quiero agradecer el apoyo del Land Innovation Fund, quien hizo posible este evento, el que ocurre también en el marco del Encuentro Mundial del Chaco, cofinanciado por la Unión Europea. En el día de hoy debatiremos sobre la importancia que existe entre la colaboración entre el sector público y el sector privado en el desarrollo productivo y la conservación de la naturaleza y de los bienes y servicios en el Gran Chaco, y el rol justamente que tienen las políticas tanto públicas como privadas en esa colaboración. Les recuerdo que este diálogo cuenta con traducción simultánea al inglés y al español. Para escuchar en otro idioma, pueden hacer clic en el botón que tiene el icono de un planeta y que está abajo y a la derecha en la pantalla de cada uno. El encuentro va a tener una duración aproximada de 1 hora y media. En una primera parte, cada panelista hará una presentación de aproximadamente 8 minutos y luego habrá un espacio para contestar preguntas y debatir sobre el tema. Les recuerdo a los asistentes que se encuentra desde este momento abierto el chat del Zoom para que puedan ir posteando sus preguntas o reflexiones. Nosotros las vamos a ir levantando y finalizadas las presentaciones vamos a pasar a conversar con los panelistas. Ahora, a continuación, le voy a ceder la palabra a Alejandro Brown, quien va a hacer un breve resumen del diálogo que tuvimos ayer. Ayer el diálogo abordó el tema del rol del sector productivo y le voy a dejar la palabra a Alejandro, que nos va a contar un poco sobre el desarrollo y las conclusiones del mismo y presentará a cada panelista. Alejandro. Bueno, gracias Sebastián. Bueno, soy Alejandro Brown, ya me presenté en el día de ayer, pero por si hay hoy espectadores nuevos, soy presidente de la Fundación Proyungas y un poco lidero un proceso de acercamiento activo entre el sector productivo y el sector ambiental, y bueno, por eso me parece espectacular esta posibilidad de tener estos diálogos que justamente buscan eso, ¿no? Dialogar y acercar posiciones, visiones, experiencias, etc. Ayer tuvimos una reunión muy rica, como dice Sebastián, muy centrado en las actividades netamente productivas. Y un primer momento ha tenido que ver con rescatar un poco la faceta humana, ¿no? de la producción. Muchas veces pensamos que los productores son seres de otro planeta, y la verdad que son seres muy apegados a la tierra, con mucho sentimiento de la tierra, porque muchas veces es muy común que esos productores son hijos y nietos de productores, muchas veces en los mismos territorios, y otras veces, como mencionó ayer Stefan Isaac de la colonia de Neuland, está muy asociado con una tremenda historia humana atrás, ¿no? Una historia que obviamente genera compromisos muy fuertes entre los propios núcleos de productores y en su relación con la naturaleza, con la tierra en la cual tienen que producir. Y bueno, y en ese sentido, obviamente estos paneles y ayer también apuntaban a este tema de buscar soluciones, ¿no? Y a veces las soluciones simples siempre son obviamente las ideales, pero no necesariamente son las más útiles, ¿no? Y se habló mucho sobre la necesidad de la planificación territorial, planificaciones territoriales que sirvan al desarrollo productivo, pero que también tengan altos estándares de compromisos ambientales y de inclusión social. Y esas planificaciones tienen que ser dinámicas, las planificaciones no se pueden escribir en piedra, porque los criterios, la información, las necesidades, la experiencia van cambiando a través del tiempo, que de hecho eso es algo que el sector productivo marcó mucho ayer, ¿no? Es decir, muchas de las actividades que hemos hecho en el pasado siempre las hemos hecho pensando que estaban bien hacerlas de esa manera, y además muchas veces apoyadas por propias políticas de Estado y por propio asesoramiento técnico de organismos del Estado, en el cual todos pensaban que eso estaba bien, ¿no? Y bueno, y finalmente, digamos, un poco
las certificaciones, ¿no? Las certificaciones como una herramienta a veces de los mercados para tratar de levantar la vara, pero muchas veces esas certificaciones terminan en la práctica dando la espalda a estos sistemas más complejos, como en este caso el Gran Chaco, en donde las actividades productivas tienen que verse con procesos de cambio de uso del suelo en ambientes tanto forestales como no forestales, pero naturales o silvestres, y también en entornos ambientales complejos con mucha presencia de comunidades indígenas, campesinas, criollas, etc. Creo que toda la reunión de ayer, y creo que hoy va a continuar en la misma línea, estuvo dando vuelta en naturaleza más producción, ¿no? Cómo la producción se junta y potencia la conservación de la naturaleza, no como un enemigo, sino como un socio, como un aliado, ¿no? Y, y claramente como al sector productivo como parte de la solución en esto de encontrarle la vuelta. De alguna manera estos productores, digamos, necesitan, requieren de normas, de marcos legales que le den seguridad jurídica, que estén asentados sobre bases técnicas fuertes, y a su vez que sean apoyados desde el mercado, ¿no? Que esos son los temas que vamos a tratar tanto en la mesa de hoy como la de mañana. Así que bueno, como ya lo mencionó Sebastián, la mesa de hoy se va a centrar en el desarrollo de políticas públicas y políticas privadas, y cómo esas políticas de alguna manera se amoldan a las políticas también globales, ¿no? que se están generando en el mundo, como bueno, el Pacto Verde de la Unión Europea, el propio Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? Todas herramientas de políticas internacionales que creo que nuestros productores las tienen muy, muy presentes, pero que a veces las políticas de nuestros países no están direccionadas exactamente en esa línea. Así que bueno, eso va a ser un poquito el debate de hoy, que como el de ayer ojalá sea muy rico, con mucha participación. Así que bueno, ya para dar este inicio, bueno, tengo obviamente el gusto de presentar a Ian Esperanza, que es de Paraguay, es el director de la Fundación Moisés Bertoni, que es una fundación líder en la temática ambiental, y hoy con un foco en esto que estamos conversando, ¿no? En un foco lo ambiental, pero lo ambiental con los otros usos humanos, ¿no? Creo que esa es una marca muy clara de la Fundación Moisés Bertoni. Ahora, Jan además es presidente del Club de Ejecutivos de Paraguay, es muy conocido en su país y fuera de su país como un emprendedor social, vinculado a la creación y desarrollo de varias organizaciones en el país y en la región. Tiene un máster en la Universidad Católica de Asunción y posgrados en marketing en Estados Unidos y también en Japón, en comercio internacional en Brasil, en gestión social en Estados Unidos y en desarrollo sustentable en Costa Rica. Así que, Jan, es un gusto tenerte con nosotros. Así que, bueno, queda abierto para que comiences tu presentación. Correcto, muchas gracias Alejandro, gracias por la invitación, un gusto realmente compartir con ustedes y con todo el panel, digamos. Bueno, arranco con una cuestión que leí hace unos días. El Latino Barómetro, muchos de ustedes conocerán, es probablemente la encuesta de opinión ciudadana latinoamericana más importante que tenemos en esta región del mundo, digamos. Es una organización chilena que hace todos los años esto, en realidad no había hecho el último año, y saca el informe del 2021. Y solamente me quiero detener en una cuestión central, en una cuestión de las muchas que tiene este informe, que es la siguiente. Ante la pregunta de si ustedes, ciudadanos, creen que las leyes de sus respectivos países se cumplen, el 85% de los paraguayos menciona no. No o casi nunca. Nunca o casi nunca. Y somos medio los primeros, porque están peor los argentinos, que dicen el 86% creen que no, y los bolivianos un 89% creen que no.
Estamos hablando de una tremenda mayoría que cree que las leyes están no para cumplirse. Existen ahí, pero no se cumplen. ¿Y por qué menciono esto en el marco de lo que vamos a hablar? Porque estamos hablando de políticas públicas y privadas orientadas al tema de la conservación. En una definición muy simple, las políticas públicas son aquellas acciones o iniciativas que toma un gobierno determinado para tratar precisamente de responder a las demandas sociales o a las propias prioridades que ese gobierno se pone, digamos, como tal. Eso es una política pública, básicamente. Y por supuesto, cuando digo responder a las demandas ciudadanas, me refiero a las demandas ciudadanas organizadas. Ahí entran grupos de poder, ahí entran diferentes colectivos que de alguna manera promueven determinado tipo de cuestiones. Eso es una política pública. Lo que yo he visto, y por supuesto que voy a hablar con un sesgo mayor de Paraguay, porque yo vengo de Paraguay, pero creo que mucho de lo que voy a decir no es tan distinto de lo que ocurre en general en la región. Y que es lo siguiente, y mencionaba este tema del latino barómetro y de la tremenda desconfianza que tiene la gente común y corriente con respecto al cumplimiento de leyes, porque finalmente la elaboración de una política pública no es solamente que exista el marco jurídico, un marco jurídico determinado, sino también implica en gran medida la capacidad institucional de hacerla cumplir. Y ahí está el gran problema que tenemos, digamos, en nuestro país. Nosotros tenemos serias deficiencias institucionales para efectivamente hacer cumplir muchos de los marcos normativos que tenemos. Y si voy particularmente a Paraguay y particularmente al sector, digamos, si queremos, ambiental en términos generales, vemos que esto se potencia en gran medida. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que, de alguna manera, organizaciones como la que yo represento y otras, hemos tenido una interesante capacidad de organizarnos y de hacer un lobby que nos permitió, en muchos casos, conseguir marcos normativos que son bastante adelantados y son bastante interesantes, particularmente, digo, repito, en el sector ambiental. Esto lo hemos logrado. Hemos impulsado en los últimos, yo diría, 20 años incluso, una serie de iniciativas que son sumamente interesantes. Pero cuando uno se pone a mirar el grado de cumplimiento de esas iniciativas, por un lado, y por el otro lado, el grado de fortalecimiento institucional de las instituciones que tienen a su cargo el cumplimiento, vemos que la brecha es gigantesca. Y esto es lo que genera esta opinión tan cierta, tan concreta de la gente cuando responde al latinoamericano y dice, no, la ley no se cumple. Lo cual es una tragedia, ¿verdad? Porque realmente estamos en una situación bastante complicada de esa perspectiva. Entonces, dicho esto, yo creo que ese es el gran problema que tenemos. Un marco normativo, repito, que ha avanzado mucho en términos de su declaración y en términos incluso de las leyes y las resoluciones y los decretos que se van creando, cero o muy poca capacidad de cumplimiento y particularmente en este sector. Por ejemplo, en otros sectores como el sector económico, sí hemos logrado, y Paraguay de alguna manera por eso ha tenido cierto nivel de estabilidad macroeconómica muy importante, porque las instituciones económicas, por ejemplo el Banco Central, ha sido históricamente en Paraguay bastante independiente y es un órgano regulador que es capaz de hacer cumplir las regulaciones. Y eso el mercado lo entiende, lo sabe y lo espera. Por lo tanto, no jode con eso. Esa realidad no existe en el sector, por ejemplo, ambiental, institucionalmente hablando. Entonces, lo que hoy tenemos es una situación de una especie de inflación legislativa con poca capacidad de cumplimiento. Y esa inflación legislativa va a recibir en los próximos años mucha más presión todavía para inclusive ampliarse, precisamente por lo que decía Alejandro, porque nosotros también firmamos el Acuerdo de París, porque también firmamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible y porque obviamente Paraguay no puede quedar fuera de la discusión global y pareciera ser que es más fácil directamente firmar determinados compromisos y después vamos viendo cómo pateamos hacia adelante eso. Esa es un poco la situación, yo creo, de las políticas públicas, desde la lógica de la política pública, digamos. Pero ¿qué es lo que pasa, por otro lado, de la lógica de las políticas privadas? Precisamente esas señales de mercado que tienen que ver, y voy a resumirlo muchísimo por el tema del tiempo, digamos, que tiene que ver con básicamente un mundo que está seriamente preocupado por el tema de sustentabilidad. Dentro de una semana vamos a tener el inicio de la COP26, hay un montón de discusiones que se van generando en ese sentido. De alguna manera el mundo, y uno puede verlo eso, y particularmente también en el sector privado, va entendiendo que hay una demanda creciente por todos estos temas vinculados a la sostenibilidad. Y por otro lado, es un mundo que va a empezar y empieza a castigar fuertemente cualquier tipo de conexión
de una empresa determinada hacia cuestiones que puedan ser consideradas como no sostenibles. Y eso yo creo, y la belleza del sector privado es precisamente que tiene una gran capacidad de entender muy rápidamente las señales del sector privado, particularmente las empresas líderes. Y por lo tanto tienen que reaccionar en consecuencia. Y básicamente acá, reaccionar en consecuencia significa, independientemente muchas veces de lo que pueden decir determinadas políticas públicas, yo tengo que hacer algo al respecto de este tema de sostenibilidad. Y empiezo a moverme en ese sentido. Acá yo siempre le digo a Alejandro y le felicito realmente, esta iniciativa del PPP, de los paisajes productivos protegidos, me parece que es un ejemplo concreto de cómo la sociedad civil genera un contenido que rápidamente lo toman empresas, que entienden que la dinámica del mercado apunta a poder ofertar o a poder desarrollar modelos con ese tipo de, en esa dirección, digamos, ¿verdad? Y muchas veces lo que le falta al sector privado precisamente son herramientas que pueda tener y pueda implementarlo rápidamente, por lo que sí tiene el sector privado es la capacidad de implementar. No le sirve tener solamente el modelito guardado, digamos, en la lógica de la política pública, sino lo que necesita básicamente es poder implementar rápidamente y empezar a adecuarse mejor a esas condiciones del mercado. Bueno, eso es lo que yo creo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Me queda solamente un minuto porque quiero respetar el tema del tiempo, entonces quiero volver a la idea central. La idea central entonces, hemos tenido todo esta cantidad importante, digamos, de normativas con poquísima capacidad de implementación y mucha debilidad institucional. Eso va a seguir ocurriendo porque la presión internacional va a hacer que los estados nacionales tengan que seguir planteando algunos tipos de políticas públicas dentro de esta lógica de poca implementación y va a seguir ocurriendo. Y por otro lado también veo, y veo con buenos ojos, que va a haber también una dinámica mucho más activa del sector empresarial con políticas orientadas a temas de sustentabilidad, porque el mundo les reclama ese tipo de cosas. Y ese mundo que les reclama también va a empezar a generar determinado tipo de condicionamiento cuando querés exportar, certificaciones y todo ese tipo de cuestiones, porque efectivamente en otras sociedades los marcos regulatorios sí tienden a cumplirse mucho más. Son mucho más estrictos, digamos. Entonces eso va a ocurrir. El sector privado va a tener que adaptarse rápidamente, se está adaptando y esa es una gran oportunidad justamente para que podamos ser capaces de trabajar conjuntamente y así como decía el ejemplo del PPP, del paisaje productivo protegido, ofertar, poder desarrollar conjuntamente iniciativas que apunten o herramientas que le generen al sector privado particularmente posibilidades mucho más concretas de llevar adelante este tipo de cosas. Me quiero quedar acá, son 8 minutos y 40 segundos según acá mi cronómetro, pero quería compartir entonces para iniciar todo esto, estas dos ideas centrales y cómo yo creo que las cosas se van a ir desarrollando. Gracias. Gracias, Ian, gracias por los contenidos y por estar tan atento del tiempo. Espero que no haya sido una tortura eso. Sí, yo creo que esa es la paradoja de nuestros países, ¿no? Cuando, sobre todo en los temas ambientales es muy común, cuando queremos solucionar un tema ambiental, ya rápidamente salimos a presionar por una norma que después nadie piensa cumplir, ¿no? Y porque creo que parte del problema es que muchas de todas estas normas son sectoriales. Es un sector que presiona sobre el gobierno, sobre el legislativo para sacar una norma que el resto de la ciudadanía no ha participado y entonces obviamente su respuesta es tratar de no cumplirla. Es una tremenda paradoja que obviamente tenemos que resolver. Así que muchas gracias para poner ese tema en el tapete. Bueno, a continuación quiero presentar a Marcelo Naval, que es el próximo panelista. Marcelo es ingeniero forestal, creo que estudió en Santiago del Estero, después corregime, Marcelo, si me equivoqué. Es investigador y promotor de los sistemas silvopastoriles. Es realmente el que ha impulsado una manera bien revolucionaria, digamos, de tratar de encontrarle la vuelta a esto de producir, sobre todo de producir carne manteniendo la cobertura forestal, ¿no? Ese es lo que llamamos en Argentina, y él ha sido el impulsor de este concepto MBGI, que es manejo de bosque con ganadería integrada. Bueno, y este proceso, digamos, ha tenido una virtud rara, por lo menos en la Argentina, que ha logrado a unir al Ministerio de la Agroindustria con el Ministerio de Ambiente, digamos, que normalmente no hay muchas
a veces normativas que los vinculan, y esta es una de ellas, y fundamentalmente destinada justamente al Gran Chaco, que es lo que nos convoca, ¿no? Bueno, y actualmente, un poco para ir cerrando su presentación, sigue siendo, digamos, técnico del Grupo Forestal del Instituto de Tecnología Agropecuaria, del INTA, en Santiago del Estero, y bueno, y como dije, es un muy buen conocedor de la problemática de la región del Chaco, y particularmente de la problemática productiva, muy asociada con la problemática social. Así que, Marcelo, un gusto tenerte aquí y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Muchas gracias, Proyungas, por la invitación, y también al Encuentro Mundial de Gran Chaco por el espacio. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Marcelo, te escuchamos bien. Ok, gracias. Bueno, quiero arrancar haciendo un repaso breve sobre la mirada sobre los sistemas, ¿no? Una mirada de enfoque de sistemas que, sin duda, algunos elementos de lo que plantean me parecen interesantes para lo que quiero charlar después, que es que, bueno, cuando uno mira la realidad de cualquier escala, ¿no? Uno puede mirar la realidad como un sistema desde una molécula hasta el mismísimo cosmos. Lo que cruza cuando uno está viéndolo realmente como sistema, cuando asume que las partes están interactuando, asume que hay características emergentes que van más allá de la suma de las partes, y asume sobre todo que hay una no linealidad, es decir, que es muy difícil predecir para dónde va la cosa. Es diferente análisis simplistas que simplemente suman las partes, ¿no? Bueno, si miramos desde ese punto de vista nuestro Gran Chaco, y como región y con todos sus actores, sin duda que hay múltiples escenarios para abordar desde este punto de vista. Y las políticas, tanto me parece las privadas como las públicas, son, a mi modo de ver, oportunidades para trabajar sobre ese sistema. Es decir, para operar sobre ese sistema tratando de que sea mejor, de que sea innovador, de que produzca cambios favorables y mejoras crecientes. Esa es mi forma de ver la política aplicada sobre un sistema, sobre cualquier sistema, ¿no? Sobre sistemas sociales, sistemas ambientales, sistemas productivos. Creo que las políticas son la herramienta, me parece, primordial para tratar de transformar sistemas, porque prevén ese análisis y ese abordaje complejo. Y obviamente, bueno, tienen que contribuir en algo nuevo, digamos, si no serían de gran interés abundar sobre acciones políticas que no sumen nada nuevo, que no sumen un nuevo enfoque, una nueva mirada. En este sentido, el panel invita a hablar de públicas, privadas, y yo quiero luego sumar una tercera. Sobre la pública, bueno, ya Alejandro adelantó una en la que personalmente y junto a muchísima otra gente tuvimos experiencia, fue la de buscar este análisis de sistema y buscar un cambio de escala, llevando a estos dos ministerios, como bien dijo Alejandro, a una mesa de trabajo compartido, de diálogo y de articulación y de negociación. Viene muy bien lo que mencionaba Jan, cuando iniciamos este espacio de diálogo. A ver, ¿qué venía pasando? Que Ambiente miraba los bosques desde su punto de vista, y los bosques del Gran Chaco desde un punto de vista de la conservación, de evitar la deforestación, la degradación, y el mismo ecosistema estaba siendo visto por el Ministerio de Agricultura como aumentar la carga ganadera, aumentar la producción de terneros, trabajar con los productores y demás. A veces ministerios provinciales replicaban este doble discurso, cuando por ejemplo el Ministerio de la Producción de Santiago del Estero, que en la misma área tiene bosques y producción, el mismo ministerio firmaba en una revista productiva una publicidad de la Dirección de Bosques con un mensaje conservacionista, y una publicidad de la Dirección de Agricultura y Ganadería con un mensaje productivista. El mismo ministerio aparecía debajo de los dos. Y bueno, y resultaba contradictorio, como que se hablaba de lo que el público quería escuchar. Entonces, lo que nosotros planteamos fue decir, bueno, sin duda la solución parte de empezar a hacer dialogar esos dos espacios de política pública, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales, y lo que promovimos fue un espacio de diálogo y de encuentro. Y ahora sí cito lo que decía Jan, que tuvimos que hacer un enorme esfuerzo porque ese diálogo no terminara en una ley. Había una tendencia natural a decir, bueno, listo, vamos a una ley, vamos a un reglamento, aquí tenemos un Consejo Federal de Medio Ambiente
que termina de alguna forma legislando, porque sus resoluciones terminan siendo de aplicación legal, enseguida salió la voluntad de hacerlo, de convertir este acuerdo en una ley más, y los técnicos que trabajamos en eso nos opusimos con muchísima fuerza y logramos convencerlo de que se mantuviera en un espacio experimental, en un espacio de articulación de la capacidad operativa de cada uno de los ministerios, articulada en forma concreta, y que fuéramos viendo, y que el carácter adaptativo que le proponemos a los productores también estuviera en la mesa política, que hubiera un espíritu de ajuste y mejora continua, y no llevarlo de forma prematura a letra dura y reglamentarista como la de una ley. Bueno, nos fue bastante bien en crear espacio, nos fue bastante bien en darle identidad. Esto tiene 5 o 6 años de vida. Creo que hay muchísimo por profundizar y por hacerlo una realidad, por seguir poniendo la energía para escapar de la linealidad. Hay mucha tendencia a volver a la linealidad, y muchas veces se nos escapa la tortuga, y enseguida se tienden, o las distintas dependencias tienden a volver a sus espacios de confort y a seguir haciendo lo que hacían habitualmente. Eso es algo a lo que hay que seguir poniendo la energía para que la política realmente se construya de manera integrada. Pero bueno, son cosas que creemos que tenemos que seguir mejorando. Por suerte no se convirtió aún en una ley, y sigue mejorando, se ha instalado en muchos lugares, más allá de los espacios de política pública, así que para nosotros es muy bueno. Doy un salto a la política privada, conozco muy poco, pero tengo conocimiento de algunos productores que entraron en la línea de empresas B, y claramente me parece que es claramente una política privada, es decir, como el sector privado, como bien decía Jan, en este ánimo de mantenerse innovando y leyendo lo que está pasando, visualizan la necesidad de integrar objetivos, integrar dimensiones, tal como las integramos en MBGI, y se crea este sello de las empresas B, que crean un ecosistema de negocios para empresas que asumen este compromiso de integración de triple impacto social, ambiental y productivo, que me parece muy interesante, y muy interesante también de integrar a propuestas como la del MBGI. Hay muy buenas experiencias, y creo que sin duda es un camino, un espacio en donde aprender, e imitar y difundir. Muchísimos países en Latinoamérica están impulsando empresas de este tipo, y es un movimiento mundial de una escala interesante. Y me parece que es claramente una política que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo, integrar la mirada multidimensional sobre el ecosistema que nos convoca, y dejar de verlo desde un solo punto de vista y como compartimentos estancos, y permitir que esas dimensiones jueguen entre ellos y se articulen y se aparezcan esos caracteres emergentes. Muchas veces generan muchísimas oportunidades. Estar abierto a la emergencia de interacciones entre los ejes genera nuevas oportunidades, y es importante estar atento para verlas y para aprovecharlas. Y el tercer elemento que yo me animo sobre todo tirarlo a la mesa como una consulta, pensando en, bueno, qué nuevo espacio de política podría generar un impacto en nuestra región y en esta integración entre producción y conservación. Para mí falta un espacio de política de los consumidores. Los consumidores están muy atomizados, y su rol como actores en saber leer iniciativas como la de paisaje productivo sustentable, o la del mismo MBGI, o la del producto que larga una empresa B, su poder está como muy, desde mi punto de vista, muy atomizado. Digamos, no existe un espacio de política de consumidores, un espacio que los reúna, que los informe, que los capacite, que les ayude a entender la complejidad de los ecosistemas que estamos manejando, y la complejidad de los procesos productivos, y cómo esos procesos se enlazan y son parte fundamental de la coordinación con la conservación. Ahí nos falta muchísimo por avanzar, y creo que si hay un frente de trabajo dentro de las políticas que estaría bueno para mí explorar, es esto, digamos, ver si somos capaces de promover o de generar un espacio de la política del consumidor. Consumidores informados, que elijan los productos que vienen de los que hacen bien las cosas y de los que logran integrar esta visión. Creo que estoy sobre el tiempo, me lo estuve controlando, así que aquí dejo y quedo abierto a las interacciones y las preguntas. Muchas gracias. Gracias Marcelo. Me quedo con esta reflexión tuya, que las políticas tienen que ser
oportunidades, y para eso las políticas tienen que surgir de espacios de discusión, ¿no? De espacios, de estos diálogos, ¿no? Porque si no pasa como nos pasa con muchas políticas nacionales, como la ley de glaciares, que finalmente es entendida por una parte de la sociedad como una ley contra la minería, o la propia ley de bosques, que es vista como una ley contra la soja, y probablemente si el MBGI se hubiera transformado en una ley, hubiera sido vista como una ley contra la ganadería. Así que festejo ese esfuerzo que ustedes están haciendo, y hoy tenemos también una discusión importante con la ley de humedales, que obviamente también es entendido como una ley contra ciertos sectores agrícolas, ganaderos y también de emprendimientos urbanos. Así que tenemos que salir de esa lógica de las leyes como arietes de presión a otro grupo, digamos, y no como algo que nos sirva a toda la sociedad. Así que muchas gracias, Marcelo. Ahora quiero presentar al siguiente panelista, que es Agustín Mascotena. Agustín es licenciado en Economía Agropecuaria, tiene maestrías en Administración de Negocios y Manejo de Proyectos. Desarrolló sus primeros 20 años de carrera en distintas empresas de agronegocios y en posiciones tanto comerciales como gerenciales, y luego se ha desempeñado en organizaciones y puestos relacionados a la sostenibilidad en cadenas a nivel tanto regional como global. Y actualmente es gerente de programa de la Fundación Sororidad, es esta fundación importante a nivel global que busca, con la lógica de mercado, generar acciones importantes en esto de unir productos plausibles de comercio internacional, sobre todo en el trópico y subtrópico del mundo. Y creo particularmente también que está impulsando y que está llevando a la práctica programas para fortalecer la transparencia, ¿no?, en la gestión pública. Así que bueno, Agustín, es un gusto tenerte y te escuchamos. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. No sé si pueden compartir mi presentación en el equipo técnico, por favor. Gracias a Proyungas y al Land Innovation Fund por la oportunidad. La temática es, como los anteriores expositores, hablar un poco de lo que hacemos de Solidaridad en soporte a la formación de políticas privadas y públicas. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Y en eso nosotros tenemos un marco teórico de actuación. Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y en este marco creo que lo conceptualiza bien un colega de New Foresight, que es una consultora holandesa, y cuyo líder es Lucas Simons, que es un colega y amigo. Y él describe esta curva S de transformación de los procesos sostenibles, en los cuales hay primero un proceso incipiente, donde están todas las iniciativas semi-repartidas, como puede ser hoy algo similar al carbono, donde vemos muchos hablando del tema, cada uno haciendo sus cosas, en donde generalmente predomina el aprendizaje como actividad. Después de eso pasa una segunda etapa donde ya se organiza más, se empieza a ver núcleos de trabajo donde eligen un sistema, y por lo general se da competencia entre el sistema que eligieron uno, el sistema que eligieron otros, y a partir de ahí se reformulan y pasan a una tercera etapa de creación de masas críticas, digamos, en donde combinan la actuación de los sistemas elegidos, se diseña, se gana escala, y ahí hay un icono que representa al gobierno, digamos, a la política pública, y a partir de ahí comienza la política pública a interesarse en esos sistemas de transformación, para pasar a un cuarto, que a veces se llega, a veces no, donde esos procesos se empiezan a institucionalizar, y donde vemos ya la política o las leyes involucradas en esa transformación, que es claramente lo que estamos viendo hoy en Europa con los requerimientos. Están en ese proceso, en institucionalizar lo que ya se venía trabajando desde los esquemas y desde el sector privado. ¿Podéis pasar a la siguiente, por favor? Entonces, nosotros en ese marco teórico, desde Solidaridad, tenemos como lema productores primero, o sea, nuestro foco empieza en el productor.
y a partir de allí cómo influencian esas políticas privadas y públicas la actividad de este productor, que no deja de ser también una política en sí, la del productor, pero que está limitada por ese entorno y las exigencias. Entonces, parte de nuestro trabajo es nivelar a los productores para poder alcanzar o adaptarse a ese entorno y exigencias. Y también hacerlo parte de esta generación de espacios de diálogo multisectorial. Desde Solidaridad promovemos mesa de diálogo tanto en Argentina como en Bolivia como en Paraguay, y donde participa no solo el productor, el sector productivo, sino también la industria, la sociedad civil y el gobierno. Entonces, a partir de allí se pueden discutir esas políticas privadas y públicas y se puede generar una transformación a partir del diálogo. Esas transformaciones de diálogo también tienen que llevar al consenso, son todos temas bastante complejos, pero es en lo que nos enfocamos nosotros en parte de nuestro trabajo. Y una vez que llegamos a ciertos modelos teóricos de discusión, también trabajamos en probar en campo, en proyectos pilotos, o en un mayor escalamiento, esas políticas o esos proyectos que trabajamos en conjunto con los formadores. Podemos pasar a la siguiente, voy un poco más rápido, así ganamos tiempo para el espacio de intercambio. Perdón. En nuestra experiencia adquirida, estos procesos, primero son procesos de largo plazo, hay que tener una fuerte adaptación a la frustración, y desde mi experiencia individual siempre digo, no hay que mirar la foto cada una semana, cada 2 meses, sino cada 6 meses o un año para ver avances, sino siempre hay un paso adelante, 2 para atrás, y son procesos bastante complejos y que llevan su tiempo. La prueba y error en ese proceso también es un mecanismo válido, no hay que tenerle miedo a probar y errarle, y siempre y cuando uno tenga los mecanismos de aprender de esa prueba y error y llevar esa experiencia práctica al nuevo paso encarado. Después, las soluciones que se encaran tienen que tener en cuenta el interés del participante. De nada sirve imponer soluciones, llámese un estándar de europeo de soja, llámese una solución de una ONG ambiental que quiere imponer algo. Si no tiene el interés del participante y no enfoca en cómo le va a motivar al participante esa iniciativa, difícilmente tenga éxito. Después, el proceso es dinámico e infinito. Podemos poner una meta, pero la realidad es que la sostenibilidad es una meta inalcanzable. Uno puede ponerse su meta y cuando llegó a esa meta, seguramente hay un efecto o un objetivo mejorador de la meta, con lo cual es una forma de trabajo y no un objetivo o algo a alcanzar en un solo punto. Después, otra que, bueno, ya lo estuvieron hablando antes, compatibilizar el negocio con la solución sostenible. Si la visión de la sostenibilidad no tiene en cuenta la parte económica, y en esto va el productor, van las empresas, y también va el gobierno en su forma de captación impositiva o generación de presupuestos, si eso no está tenido en cuenta, difícilmente también tenga éxito. Y por último, nosotros en estos trabajos estamos colaborando con el sector público. Como dijo Ian, las leyes están, y muchas veces la no aplicación de la ley no solo tiene que ver con desidia, sino también con falta de recursos. Nosotros tenemos un caso claro ahora que estamos trabajando con Proyungas y la Secretaría de Ambiente de Salta, y uno puede detectar que hay recursos humanos, hay voluntad, y lo que le falta tal vez es recursos tecnológicos y económicos. Entonces, de Solidaridad, a través como canal de donantes, trabajamos en esos aspectos de apoyar la implementación de políticas establecidas. No solo generar nuevas políticas, sino también apoyar esa generación de nuevas políticas. En caso específico, Ley de Bosques. En Bolivia apoyamos al ABT, que es la Autoridad de Bosques y Tierras, en también mejorar sus herramientas de control y gestión de la Ley de Bosques, siempre teniendo en cuenta el primer punto de los productores primero, en cómo eso afecta la actividad diaria del productor. Así que muy a grandes rasgos esto es parte de lo que hacemos en cuanto a fijación de políticas públicas y privadas. Creo que estoy 30 segundos antes según mi reloj, así que creo lo cedo para el próximo exponente y para el espacio
intercambio. Muchas gracias. Gracias, Agustín, por tu generosidad en el tiempo también. La verdad que interesante lo de la curva de sustentabilidad y cómo estos procesos van llevando a su institucionalización, digamos, ¿no? Y me quedo también con esta cuestión del tiempo, ¿no? Porque muchas veces todos los que estamos impulsando estos procesos, que sabemos que llevan tiempo, desde la experiencia por ahí de Proyunga, desde que tenemos una idea hasta que esa idea sentimos que toma cuerpo y es tomada, por ahí han pasado 10 años. Y en la lógica que tenemos de los proyectos, evidentemente pasaron tres procesos de proyectos en el camino que hay que lograr que también tengan continuidad, ¿no? Eso creo que también es un tremendo desafío que tenemos por delante. Así que gracias por haberlo mencionado. Bueno, ahora a continuación vamos a tener la cuarta panelista. Esa es Claudia Peirano. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Forestal Argentina, de la FOA, desde el año 2004, y ella es de formación es contadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos, pero también es máster en Science en Economía Agrícola y de la Universidad de Missouri, y también máster en of Arts en Políticas Públicas de la Universidad de Princeton. Así que, bueno, Claudia, desde tu experiencia forestal y con tantos años al frente de AFOA, que es obviamente en Argentina la asociación forestal más importante, te escuchamos y un placer tenerte con nosotros. No, el placer es mío, Alejandro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Voy a compartir pantalla. Un segundito, que acomodamos esto. Bueno, poniendo el eje en las contribuciones de las políticas públicas y privadas en lo que es la conservación de la naturaleza. Yo creo, y agradezco esta invitación, porque creo que desde el sector forestal hemos avanzado en forma muy importante en mostrar cómo desde el sector productivo se pueden estar ayudando a la sostenibilidad de largo plazo. Primero presento a AFOA. AFOA es una entidad que este año cumplió 75 años. Sus socios están mayoritariamente vinculados a plantaciones forestales, más que a bosques nativos. Dentro de lo que es plantaciones forestales, representa yo creo que un poco más del 60% de la superficie forestada, el 100% de la superficie certificada por gestión sostenible, y alrededor del 80% de las exportaciones forestoindustriales. O sea que creo que es una entidad que representa en forma importante lo que es la producción forestal y forestoindustrial. En el 2005, cambiamos, o sea, el año que yo ingresé a FOA, una de las primeras tareas que me dieron fue reformar un estatuto que venía de 50 años atrás. Y en el estatuto se puso el objeto de la asociación es propender al desarrollo forestal y de la industria y servicios de base forestal en forma económicamente competitiva, socialmente responsable y ambientalmente sustentable. O sea, esto puesto en el estatuto se tenía que reflejar necesariamente en el plan de trabajo que se hacía anualmente y en las acciones. O sea, primer punto para que el sector productivo, y hablemos en forma más general, las instituciones que representan al sector productivo puedan trabajar en temas de sostenibilidad. Yo creo que un punto importante es tener alineados hacia adentro esos objetivos. Y puesto directamente en el estatuto no había duda y había pocas posibilidades de marcha atrás. A partir de ahí nos quedó una cosa muy clara, que si había un ámbito de acción, era un ámbito de diálogo. Es absolutamente imposible llevar adelante nada si no es en diálogo, ya sea en territorio, con organizaciones, con referentes, etcétera,
que permitan ir llevando adelante temas que, como son la sostenibilidad y como recién decíamos, que siempre estamos corriendo el arco, son de largo plazo. O sea, no es una cosa que uno pueda tenerlo en agenda un año y descartarlo al año siguiente. Les doy algunos espacios de diálogos, son múltiples, pero quiero poner nada más que aquellos que me parecen relevantes. Es, por ejemplo, junto a FCC y al CERFOAR PFC Argentina, se trabajó promoviendo y fortaleciendo la certificación forestal por gestión sostenible. AFOA es miembro de ambas asociaciones, digamos, que administran estos sellos en Argentina. Junto a INTA, universidades, ONGs, bueno, hemos hecho elaboración de guías de buenas prácticas, investigación conjunta, especialmente las empresas hicimos un relevamiento en temas de biodiversidad y en promedio tienen relación con 9 instituciones nacionales o extranjeras vinculadas a estudios en biodiversidad, realización de seminarios, congresos, etc. Junto a UATRE, que es el gremio rural, y al Ministerio de Trabajo, llevamos adelante desde el 2005 también un programa de certificación de competencias laborales de trabajadores en el sector forestal. Junto a RITIM, que es la red de instituciones de formación forestal-industrial, hemos trabajado también en diversas acciones para fortalecer el sistema de capacitación sectorial. Junto a la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal Industrial y a las provincias, bueno, trabajamos siempre en forma conjunta, vinculado a lo que es principalmente la Ley 25080, pero también la Ley 26331. 25080 es la Ley de Promoción de Plantaciones Forestales, la 26331 es la ley llamada Ley de Bosques, que es de ordenamiento de bosques nativos. Y junto a los referentes públicos y privados, y aquí estoy hablando de más de 60 entidades, se hizo el Plan Estratégico Forestal Industrial 2030. Ahora, esto que estoy hablando de acciones nacionales, tienen su correlato en lo que son las acciones locales con las regionales, o sea, tema de Delta, o sea, FOA Delta es quien dialoga con Wetlands para todos los temas vinculados a humedales, bueno, y así puedo dar múltiples ejemplos en las distintas provincias. ¿Cuáles son los impactos que también quería reflejar acá, vinculado a este trabajo, que ya les digo, son mínimo 15 años de acción? Primero, en certificación forestal. Argentina tiene, o sea, se reconocen alrededor de 1.300.000 hectáreas de plantaciones forestales en Argentina, de las cuales 656.000 están certificadas bajo sellos FSC o PFC, o sea que estamos hablando que poco más del 50% de las hectáreas plantadas están certificadas por gestión sostenible. Y de estas, un 60% está certificada para producción y un 40% en áreas de bajo protección. Eso implica que por cada hectárea de plantaciones forestales hay 0,66 hectáreas en conservación. Esto es en promedio. Hay empresas que tienen por cada hectárea 1 hectárea en conservación, otras un poco menos. En el caso de la sostenibilidad social, que es tan importante como la ambiental, se ha logrado la certificación de más de 8.000 trabajadores forestales, con una muy fuerte reducción de los accidentes laborales. En capacitación se han hecho muchas cosas, pero les cuento, mañana estamos haciendo, junto con RITIM y la Secretaría de Empleo, el lanzamiento de 99 cursos de capacitación con financiamiento del Ministerio de Trabajo, son unos 15 millones de pesos de financiamiento, para 3 instituciones de formación específicas del sector forestal industrial en todo el país. Está elaborado el plan estratégico, ahí puse el sitio, está alojado en un sitio donde pueden visitarlo, y luego del plan estratégico se creó, hablando nuevamente de lo que es el fortalecimiento institucional, CONFIAR, que es el Consejo Forestal Industrial Argentino, que está compuesto por las instituciones representativas de toda la cadena forestal industrial, AFOA,
adelante, con la parte forestal, a FSP, que es celulosa y papel, Faima, que es industria de la madera y del mueble, y Azora, que tiene que ver con toda la parte de mecánica del sector. Los desafíos, bueno, este señor que está fotografiado acá es un motosierrista que nosotros llamamos gestión alta. O sea, hicimos un relevamiento con respecto a la gestión en las empresas, donde tenemos gestión alta, gestión media y gestión baja. Esta persona fotografiada acá por un evaluador nuestro, está con todos los elementos exigidos para poder ser certificados, vinculados a todos los elementos, digamos, de seguridad personal y de control ambiental para su tarea. Esta fotografía es una persona con gestión media, fíjense que ya le falta algunos elementos de seguridad, y esta fotografía fue sacada en una evaluación que hicimos en un bosque nativo, en la cual hubo que llevar todos los elementos de seguridad porque ni siquiera conocían el pantalón anticorte. O sea, este es el tipo de desafío que nosotros vemos. O sea, cómo llevamos a estas personas acá y rápidamente acá. Y además lo que es la tecnificación de todo el sector, ¿no? Entonces, como restricciones o como limitantes, digamos, para lograr las medidas de sostenibilidad que nosotros hemos evaluado este tiempo es, primero, el tema de la legalidad. La informalidad laboral y comercial es el principal factor que afecta las posibilidades de llegar a tanto sistemas de certificación forestal como lo que pueden ser sistemas de mejoramiento de las condiciones laborales de las personas. Segundo, la institucionalidad. Esto ya se mencionó previamente, pero el hecho de que, como decía, o sea, están las leyes y no se cumplen, o sea, la volatilidad de las políticas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ley 25080 o la 26331, ambas leyes están con serios problemas de financiamiento. Entonces hacen que no pueda aplicarse, o no, mejor dicho, no pueda cumplir los objetivos que se busca. También, obviamente, que la inestabilidad macroeconómica, la vulnerabilidad social, la pobreza, todo eso afecta, digamos, a las posibilidades de avanzar con sistemas vinculados a gestión sostenible. Y volviendo a lo que son las institucionalidades locales, y un poco lo charlábamos con Alejandro Brown, los bosques nativos tienen una institucionalidad privada un poco más débil, digamos, que los sistemas productivos que no están tan vinculados a un recurso natural como es el bosque. Eso también afecta las posibilidades de estas relaciones públicos-privadas. El siguiente punto es, que también se mencionó recién, es la atracción de la demanda por productos con trazabilidad y certificado. Sí. Perdón. Sí. Si podés ir cerrando esto. Sí, es el último slide. Te decía, la atracción de la demanda por productos con trazabilidad y certificación por gestión sostenible. O sea, buena parte de lo que son el sistema de certificación FSC y PFC se pudo lograr por la atracción, tanto en exportación como en el mercado interno, digamos Arcor, digamos L'Oreal, digamos distintas empresas que piden esa certificación. Se necesita rentabilidad para poder hablar de gestión sostenible, y lo dejé para lo último, pero es muy importante, un ordenamiento territorial que también se mencionó previamente. En vez de seguir pensando en territorios fragmentados con bosques, humedales, pastizales, etc., empezar a mirarlo de manera articulada y completa. Con esto termino, muchas gracias, y disculpen si me pasé un par de minutos. No, gracias, gracias Claudia. Sin ninguna duda, AFOA ha sido pionera en Argentina en esto de empezar a discutir puertas adentro la cuestión de la sostenibilidad.
mencionaste un tema que ayer también se charló un poco y que quisiera remarcarlo, porque creo que la sociedad en general, y a veces los que impulsan estos procesos de sostenibilidad no lo tienen tan en cuenta, que asociado a las actividades productivas, en muchos casos, en muchísimos casos, hay importantes espacios silvestres, bien protegidos y que forman parte del patrimonio del patrimonio productivo. Ahí hay una contribución muy grande, lo que nosotros llamamos una agenda más positiva, digamos, que es entender que el sector productivo, así como se hace cargo de producir con buenos estándares, etcétera, también en muchísimos casos se hace cargo de proteger bienes y servicios ambientales dentro de su propio patrimonio y a veces estimular también al Estado para que lo haga. Así que te agradezco que lo hayas puesto de vuelta en hacerlo visible, digamos. Y te agradezco, Claudia. Bueno, y ahora un poco para ya cerrar los panelistas, vamos a entrar más en si se quiere, una faceta un poco más social, aunque lo social ha estado todo el tiempo impregnado en los discursos de cada uno, pero vamos a invitar a Liliana Paniagua. Liliana es argentino-boliviana o boliviana-argentina. Su familia viene de Tarija y de Salta. Bueno, Liliana tiene una formación netamente social, ha formado parte del equipo de construcción de participación popular en Bolivia, desde el modelo de gestión municipal participativa, y fue también coordinadora tanto de los Ministerios de Derechos Humanos como del Ministerio de Gobierno en la provincia de Salta. Es presidenta de la Fundación Pronorte, en el noroeste de Argentina, es asesora de la Psicosur, tanto en el espacio ambiental como productivo, y es consecretaria ejecutiva de Redes Chaco, que es una plataforma, una red de instituciones muy importantes en la región del Gran Chaco americano, y que son los que están organizando durante este mes el quinto Encuentro Mundial del Gran Chaco, en el cual esta actividad estos diálogos que estamos desarrollando están inmersos. Bueno, es consultora de una cantidad de organismos de cooperación internacional, y fundamentalmente es una persona muy comprometida con los temas sociales en la región chaqueña. Así que, Liliana, un gusto tenerte acá con nosotros y te escuchamos. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, estamos, como dices bien, en el marco del EMCHA 2021, en este EMCHA diferente, en el que estamos dialogando, chaqueños, chaqueñas y todos para construir este espacio colectivo. Simplemente inicio comentándoles que, bueno, Redes Chaco está hace 14 años, muchos de ustedes son parte, es un espacio de múltiples actores que nace para no solamente para no duplicar acciones, recursos, fondos, sino también para construir y acompañar en esta visión colectiva de una región integradora que es el Gran Chaco americano, y que por supuesto siempre con esta potencialidad que nosotros queremos mostrar, ¿no? Si bien tiene muchos desafíos, pero también es una gran oportunidad pensar en el Chaco como un espacio de desarrollo multidimensional, que básicamente para el planeta entero, ¿no? A nosotros nos corresponde pensar en este Gran Chaco americano como un espacio de vinculación trinacional, como un espacio de un bioma conjunto, y es por eso que generalmente estamos reflexionando sobre cómo hacer la incidencia en las políticas públicas, ¿no? Y en las políticas públicas en este Chaco, que además, y a propósito, tiene distintas formas de Estado, ¿no? Por eso pensamos que el concepto de bien público de calidad es un concepto que puede encajar perfectamente en esta construcción colectiva, ¿no? Y no es nada menos que un bien o servicio que gozan los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación y de manera igualitaria entre todos. En una región con altos índices de desigualdad, por ejemplo, construir bienes públicos de alta calidad, bueno, es una necesidad imperante, ¿no? Y esta construcción de bienes públicos de calidad no responde nada más y nada menos que a una articulación de voluntades, roles y competencias. Por ejemplo, creemos que existen al menos 3 patas indispensables para construir este bien público de calidad.
uno es el sector empresario o universidades también, que van a desarrollar y van a aportar a este bien público lo que es la innovación, la tecnología, la investigación, etc. La sociedad civil va a aportar a este bien público de calidad lo que es el territorio, la legitimidad, la creación de modelos, de conceptos, etc. Y el Estado, no menor, tiene el Estado pensado como aquel espacio donde se encuentra un territorio, donde se encuentra una población y un ordenamiento administrativo, político, no simplemente el gobierno, pensado como el que hace escala, el que da el escalamiento para estos modelos construidos de forma conjunta y, por supuesto, como ya hablaba, sobre una legislación que vaya a terminar aplicándose en una política pública, ¿no? Porque, claro, y esto que hablaba John, de decirnos que mucha gente descree de la legislación, tiene que ver también con un descreimiento y una crisis en el sistema político y de representación, porque quienes hacen leyes vienen a ser parte de este sistema político gubernamental que la pandemia ya ha expuesto, que está en bastante crisis transversalmente y a nivel mundial, ¿no? Entonces, en estas tres patas, que sería la parte empresarial, sociedad civil y el Estado, pensamos que se puede generar un bien público de calidad. Todo bien público estatal seguramente va a ser un bien público, pero no todo bien público es estatal. O sea, que la construcción del bien público de calidad está en la base de la sociedad civil y la empresa, ¿no? Y esto es lo que estamos constantemente hablando en lo que es el área de gestión compartida o el paisaje productivo protegido u otras acciones que tienen que ver con este tema, ¿no? Y sobre todo, este bien público de calidad debería estar basado en lo que es la democracia, tanto representativa, que sale del sistema electoral, que ya decíamos, como una democracia participativa, que va a hacer la construcción colectiva de la misma gestión, ¿no? Entonces, en estos dos espacios, creemos que podríamos generar un bien público de calidad. ¿Y por qué hablamos de bien público de calidad? Porque estamos pensando en este gran espacio que es el Gran Chaco americano y cómo conjugar una visión conjunta de política pública, que es un gran desafío, considerando de que tenemos tres modelos de Estado, ¿no? Tres modelos de Estado como el federal argentino, que tiene 11 provincias, que tienen competencias, además, no solamente en el ámbito legislativo, sino también en el ámbito ejecutivo, o, por ejemplo, el nivel descentralizado, autonómico, un modelo boliviano, que incluso tiene en la región del Chaco boliviano autonomías indígenas, ¿no? Y, por supuesto, un modelo unitario como es el paraguayo, que tiene que tener mucho mayor niveles de vinculación con el territorio, considerando que en los tres estados los niveles clásicos son el nivel municipal, el subnacional y el nivel nacional. Y bueno, entre esos niveles está la fortaleza de la gestión, no solo de las organizaciones, de las empresas, sino también del propio estado entre sí, ¿no? ¿Qué pasa con esta identidad chaqueña que todos sabemos lo que ocurre? Hemos conversado con Jan varias veces sobre que es innata esta identidad chaqueña, ¿no? O sea, puede ser boliviano, argentino, paraguayo, pero de repente ante todo es chaqueño, ¿no? Puede haber sido migrante, llegado del mundo aymara o menonita, pero ante todo chaqueño. Entonces, esta chaqueñidad es la que vincula o debería vincular al menos una coordinación entre los estados, ¿no? Y, por supuesto, la trinacionalidad, que hable de este espacio transfronterizo, que en la realidad, en la política, digamos, pública, existe sí una división migratoria, pero en la realidad nosotros sabemos que no es así, razón por la cual las fronteras en estos estados siempre han estado abiertas, incluso en la pandemia, ¿no? Aunque en la realidad parecía que no, pero bueno, es una cosa de localidad. Una realidad fronteriza que además es compleja y por suerte no violenta, como en otros biomas o en otros espacios, que conviven realidades distintas, pero a la margen también propensas a tener una filtración, por ejemplo, del tráfico, microtráfico, narcotráfico, y no está ausente el tema de lo que es lo natural, ¿no? De la naturaleza, etcétera. Entonces, por ejemplo, nos hemos quedado pensando, ¿no? ¿Cómo ha evidenciado el tema de la pandemia la no articulación entre los estados, ¿no? En un momento en el que necesitábamos mayor articulación, cierre de fronteras, espalda para
para cada uno y con esta necesidad de vincular. Bueno, es un claro ejemplo de la necesidad que tenemos nosotros de tener una mirada trinacional de los estados y de la política pública para generar a largo plazo una realidad, ¿no? Y esto también tiene que ver con la lejanía de la toma de decisiones de las políticas públicas nacionales, en este caso, con la cercanía del territorio, ¿no? O sea, no nos quejamos, pero sabemos que las decisiones generalmente se las toman en las capitales, decisiones nacionales, digamos, y lo que nosotros debemos promover es la gestión de que la política pública aterrice a nivel nacional en el territorio, incluida la gestión subnacional, porque lo más cercano en el territorio es el nivel municipal, ¿no? Pero existen, sin embargo, espacios que hacen vinculaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta zona de integración del centro-este sudamericano, donde es un espacio de incidencia en 71 gobiernos subnacionales de 7 países y donde, por ejemplo, nosotros como Redes Chaco y en mayor índice algunas organizaciones trabajan generando incidencia en políticas públicas, por ejemplo, como la Cicosur ha tomado como propia la definición del área de gestión compartida para trabajar esto que puede ser replicado en otros biomas, no necesariamente en el Gran Chaco, sino también podría ser en Pantanal, en Amazonía, en lo que es Chile, con Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, en estas 3 comisiones, que es la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sustentable, la Comisión de Género y de Identidades, la Comisión de Producción, nosotros hallamos trabajando constantemente con las organizaciones de la sociedad civil, Redes Chaco, bueno, esta Fundación Proyungas, haciendo incidencia en la incorporación de estas visiones ambientales, de estas visiones sociales y estas visiones de género. Y es así que también, y promovido por Redes Chaco, hemos colaborado con la conformación del Foro del Gran Chaco, del Foro de Representantes del Gran Chaco Americano, que como espacio de vinculación de los representantes territoriales para confluir en lo que sería una suerte de alinear ciertas políticas públicas y no solamente en el Ejecutivo, sino también en lo legislativo, ¿no? Sabemos que, como hemos nombrado los diferentes modelos de Estado, hay algunos visos en común. Entonces es ahí donde este foro podría hacer incidencia y generar esta vinculación y esta articulación tanto en políticas públicas como en legislaciones para mirar al Chaco como un gran territorio común todo, ¿no? Además, establecer este vínculo con la sociedad civil para comprender y para elaborar políticas públicas que vayan a representar lo que la gente necesita en el territorio, ¿no? O por supuesto, en este bien público de calidad, considerando estas 3 patas. Y construir una agenda a largo plazo que pase los vaivenes de la política, ¿no? Porque encima nosotros sabemos que tenemos distintos calendarios electorales, o sea que tenemos que siempre estar comenzando de nuevo en generar estos espacios de discusión local con el que maneja la política pública. Entonces, esto es sumamente importante, que esta construcción de una agenda vaya a superar estos vaivenes de la política local y, por supuesto, acompañar en una dinámica de una elaboración de un plan a largo plazo. Y que ellos mismos sean los gestionadores de políticas nacionales e internacionales y que sean los que vayan a construir esta sostenibilidad, ¿no? Nosotros sabemos que hay una realidad, pero también somos conscientes de que debemos acompañar a estos desafíos, ¿no? Los desafíos que planteamos básicamente en este sentido es construir este bien público de calidad basado en esto que hemos dicho, la triangulación, trabajar fuertemente en estas acciones colectivas de largo plazo que nos parece sumamente importantes, ¿no? Nos parece también un gran desafío, y en este contexto generar espacios de vinculación territorial que sean acompañados definitivamente por estos organismos como plataformas, como ya habíamos dicho, la Cicosur, el Foro del Gran Chaco Americano, etcétera, y que exista mucho mayor presencia del Estado en los 3 países para mejorar la calidad institucional en materia de desarrollo territorial, con acceso, por ejemplo, a infraestructura, conectividad, servicios básicos, producción, sostenibilidad,
bueno, tema ambiental, cambio climático, etcétera, ¿no? Sobre todo y pensando en los más vulnerables que son niños, niñas, mujeres y jóvenes, ¿no? Y sobre todo más de comunidades indígenas y campesinas. Que estas políticas estén adaptadas a los chaqueños y chaqueñas que vayan a responder a la realidad misma, ¿no? Como se dice, resolvamos allá los problemas donde se generen, no les echemos la culpa a los que viven en capital para que sientan como en el Chaco mismo, así que debemos asumir esta bandera y generar fuertemente una vinculación y una articulación capaz de revertir la realidad que muchas veces duele, pero con esta esperanza de que el Gran Chaco americano es un bioma con múltiples posibilidades de desarrollo, producción y equidad. Que muchísimas gracias. Gracias Liliana, gracias por ponerle pasión a estos temas sociales, por también ayudarnos en la transición hacia la mesa de mañana, hablando un poco sobre la importancia de estos espacios de articulación política transfronteriza, porque, bueno, claramente todos reconocemos al Gran Chaco como una unidad ecológica y también social y productiva, pero que luego tenemos proyectos transfronterizos, nos damos con que las realidades, las agendas, las prioridades y a veces hasta las propias normativas son muy diferentes entre los países y hace falta todavía mucho espacio de articulación. Necesitamos generar más vínculos entre estos tres países en políticas públicas. Creo que eso se hace falta, más intercambio de experiencias también entre nuestros productores, y rescato la importancia de figuras, como mencionás vos, como la Cicosur, como una figura de vínculo de gobiernos subnacionales, que son los que evidentemente tienen los problemas y tienen que resolverlos, y se necesitan mutuamente. Así que gracias Liliana. Con esta presentación terminamos la parte formal de las presentaciones. Sebastián, dejo en vuestras manos, espero que haya preguntas o comentarios y que, bueno, como ya dijimos al principio, lo podamos ir resolviendo entre los distintos panelistas, y cada uno siéntase libre para participar en la respuesta. Así que Sebastián, por favor. Gracias, Alejandro. Te cuento que hoy tenemos un público un poco más tímido que ayer, así que solo tengo un comentario de Daniel Maradei, que menciona que la ley 25080 en Argentina apoya económica y fiscalmente a las plantaciones con especies nativas, y menciona que se han concretado 400 hectáreas de quebracho de enriquecimiento de bosque. Pero más allá de esto, y ojalá este comentario que voy a hacer sirva como invitación, si alguien quiere hacer alguna pregunta desde el público. Yo quiero, bueno, a ver, primero Alejandro, vamos a tener tiempo para conversar nosotros dos con los panelistas, así que lo vamos a aprovechar. Y yo fui anotando, escuchando atentamente las presentaciones, que creo que todas dejaron varios conceptos muy interesantes que sirven como disparador, y quiero mencionar 2 o 3 puntos. Por un lado, ayer, justamente escuchando a un productor de Salta, de la provincia de Salta, mencionaba que hay un cambio de paradigma, ¿no? Que hay un cambio de forma, de manera de hacer las cosas de un tiempo atrás a esta parte, pero también hay cambios en los reclamos de la sociedad, en lo que nosotros aspiramos a tener como conservación de naturaleza, ciertas exigencias, etc. Este cambio de paradigma, cambio en las reglas de juego, si se quiere, que obvio que es así, que es dinámico, nos obliga de alguna manera a la innovación, ¿no? A cambiar un poco la perspectiva, y menciono a propósito esto de innovación, porque justamente es una palabra que está en el título de estos diálogos. Y de aquí quiero rescatar, son apenas un punteado de temas. Marcelo mencionó que cuando hablaba de políticas, de la construcción de las políticas, o sea, las políticas se construyen y son dinámicas. Agustín mencionó, y se vincula justo con esto, de la escala que ojalá debieran tener las políticas para poder hacer frente en igualdad de condiciones a los problemas o los desafíos que tenemos. Jan, a lo largo de su presentación, varias veces hizo hincapié en el rol del sector productivo, ¿no? Como una fuerza que avanza y que toma decisiones y que es muy pragmática justamente para atender estas cosas. Claudia, tomo de su
presentación un tema que es esto de la conservación de espacios silvestres en sistemas productivos. Esto puede ser visto desde esta perspectiva que mencionaba Liliana al final, ¿no? Como bienes públicos de calidad, y creo que justamente lleva, si se quiere, haciendo un círculo a ese cambio de paradigma y que estamos discutiendo acá, que es cuál es el rol del sector productivo en la conservación de bienes y servicios. Con esa reflexión, Alejandro, dejo abierto si los panelistas quieren hacer comentarios o si vos tienes preguntas como para ir conduciendo una conversación con ellos. Todavía tenemos unos 25 o 30 minutos por delante. No, me parece bien, Sebastián, los puntos que mencionaste. Creo que tenemos que maximizar el espacio de los panelistas. No sé si quizás una posibilidad, y empezando con Jan, que justo te tengo enfocado, si Jan sobre estos puntos u otros querés hacer como una especie de reflexión final, ¿no? Un poco hacia dónde vamos a ir con toda esta historia, ¿no? La región chaqueña como una región posicionada, porque bueno, obviamente la frontera agropecuaria se está moviendo rápidamente, nos enfrenta a nuevos paradigmas, a nuevas formas. Muchos pensamos que esta expansión agropecuaria es parte de la solución y no del problema. El tema es cómo lo vamos encarando y cómo lo vamos encarando también con esa mirada transfronteriza, porque también sabemos muy bien que, y ustedes los paraguayos lo vivencian, diría con bastante optimismo, que las limitaciones y a veces las normativas y los frenos que un país pone a su propio esquema productivo, el otro país lo aprovecha y eso implica una serie de beneficios. ¿No? Entonces, me parece que, bueno, esto, ¿no? De tener necesitamos tener una mirada más amplia. Evidentemente, la mirada de nuestros países exclusivamente no alcanza, ¿no? No, totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Yo no tengo duda de que por lo menos en Paraguay, que conozco más obviamente, la dinámica va a ser de creciente presión sobre el Chaco, digamos. Esto es una realidad porque tiene que ver con temas de conectividad, tiene que ver con un espacio en donde incluso, estaba leyendo justamente algunas estadísticas de cómo viene aumentando de manera significativa la producción agrícola en el Chaco, ¿verdad? Algo que todavía ni siquiera lo teníamos en el radar muchas veces hace años atrás, ¿verdad? Entonces eso va a ocurrir. ¿Y cómo encarar esto? Yo creo que tenemos que hacerlo de manera bastante más organizada, seguramente. Muchas de estas cuestiones que mencionaba Lili, y ir construyendo espacios de confianza con el sector público también. Ese es un tema que no lo hablamos, yo más o menos lo mencioné con el tema del actilobarómetro, que también toca un capítulo importante en el tema de confianza. En Latinoamérica nosotros tenemos un problema serio de confianza interpersonal y de confianza en las instituciones. Serio te digo que nos supera el 12% la cantidad de gente que dice que puede confiar en otras personas, digamos. Eso realmente te muestra el problema bastante importante que tenemos. Y porque lo que ocurre, y fíjate cómo se traduce esto, estaba pensando en el tema de escala. La lógica, y esto que decía Lili, los bienes públicos de calidad, por definición, casi son cuestiones que benefician a todos, o que tienen que beneficiar a toda la sociedad. Ese es el concepto central de un bien público, digamos. No es para un grupo nomás, es para todos. Esa es la lógica. Y eso tiene que ver con una lógica de escala, ¿verdad? Y muchas veces lo que nosotros vemos es que hay experiencias, y fíjate, nosotros todos, muchos de los que estamos acá venimos de la sociedad civil o de organización de la sociedad civil, tenemos de repente capacidad para mostrar cómo puede funcionar algo en un plan piloto, en una región determinada o en pequeña escala, pero precisamente es la política pública la que puede convertir eso o llevar a escala, digamos. Pero ahí se tranca el tema, incluso aunque vos puedas demostrar, y esto no hay tiempo ahora, pero un montón de ejemplos, aunque vos puedas demostrar el impacto positivo que tiene algo y lo interesante que pudiese ser que eso se lleve a escala, no ocurre. Y hay una serie, y yo me he dado cuenta de eso en muchos años trabajando en esto, la terrible dificultad que se tiene cuando uno tiene que articular con el sector público. Hay espacios de enorme desconfianza,
cuesta muchísimo avanzar en ese sentido. Entonces estoy tirando nomás así algunos elementos, digamos, que me parecen importantes. Claro que hay que llevar a escala, claro que tenemos que pensar en política pública de calidad, claro que vamos a tener una situación de mayor presión con el Chaco, claro que tenemos que hacer esto de manera mucho más organizada y mucho más articulada, pero yo sí me quedo con algo, Alejandro, entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme por construir más espacios de confianza, en donde se puedan sacar algunas cosas. Y eso es fácil decir, tiene sus complicaciones, cómo llevar adelante. Me queda claro que en la dinámica de la confrontación y de la polarización constante no lo vamos a conseguir. Eso no genera espacio de confianza, eso sí me queda claro. Entonces yo trabajaría mucho en ese sentido. Si eso logramos nosotros ir mejorando, creo que va a ser mucho más posible articular políticas públicas de escala, articular bienes públicos de mayor calidad y muchas de las cosas que estuvimos comentando. Confianza. Gracias, Jan. La confianza sí es central y la confianza lleva tiempo también, ¿no? Porque la confianza se va construyendo a través del tiempo y del accionar, ¿no? Del accionar conjunto. Y también en este tema de la polarización, ¿no? Pensando en la región chaqueña, cuando nosotros hablamos de ampliación de la frontera agropecuaria, obviamente estamos hablando fundamentalmente de la soja y de otros cultivos agrícolas intensivos, también de la ganadería intensiva, y a veces está como esta discusión de los modelos, ¿no? Pareciera que es un modelo o el otro, ¿no? Es decir, es este modelo de intensificación ganadera o agrícola, o es la agricultura orgánica o familiar, y parece que es una cosa u otra. Y creo que el Chaco es epicentro de esa confrontación de modelos. En ese sentido, Marcelo, me gustaría por ahí ver tu opinión al respecto. ¿Escuchaste, Marcelo, la pregunta? Si no, No, te pido disculpas, justo tuve que ir a atender la puerta, perdón. ¿Me la puedes repetir? Justo habías huido y te pusimos en evidencia. No, básicamente, estoy solo acá y tuve que ir a atender, perdón. No, perdón, no, lo que estaba diciendo es que el Chaco es como un espacio de confrontación, de alguna manera surge como un espacio de confrontación de modelos, ¿no? Cuando hablamos de la ampliación de la frontera agropecuaria, hablamos de soja, maíz, algodón, sorgo, etcétera, o ganadería, y por otro lado pareciera que es o ese universo o el universo de la agricultura orgánica o familiar, etcétera, digamos. Me parece que el Chaco es una ecorregión que confronta esos modelos, e incluso en actividades comunes como puede ser la ganadería. Entonces un poquito por ahí lo que quería era tu reflexión sobre eso. Sí, sin duda que confluyen cada uno con su poder de cambio y transformación, ¿no? O sea, evidentemente tuvimos una ola fuerte con mucha capacidad de generar disturbios y cambios de uso de suelo, que la conocemos y es evidente, que arrancó en distintos momentos en los países que compartimos el Gran Chaco, pero que sin duda se instaló y modificó el paisaje en muchísimos lugares. Y bueno, un poco atrás vino una ola de empezar a tomar un poco más de conciencia y ver otras cosas, también en sitios con más restricción para la agricultura, eso hay que decirlo, en donde, bueno, empezaron por ahí a rascarse un poco la cabeza cuando algunas de esas inversiones no funcionaban como se esperaba, y algunos de esos productores empezaron a abrirse a otras formas de intervenir y de coexistir con las estructuras leñosas que tenemos en el Gran Chaco. Así que bueno, eso fue dando lugar a otras cosas. Y hay una gran superficie afectada al uso tradicional de las comunidades campesinas e indígenas de la región, digamos, que esas tienen una tasa de cambio muchísimo más baja, en muchas ocasiones por falta de capacidad de inversión y en muchas otras por decisión, digamos, decisión de vivir en ese ecosistema diverso, con una buena base natural y demás. Digamos. Esos modelos coexisten y en algunos casos esa coexistencia ha sido conflictiva, muy seria, y en otros casos tienen coexistencia pacífica y sinérgica. Digamos. Son muchos los ejemplos de productores pequeños, tradicionales, que se quedaron produciendo ganadería de cría, que se engorda en campos medianos y grandes de la misma zona y que comparten información, inversiones
y mejoras para la región. Me parece que hay ahí un frente interesante para buscar sinergias en esa interacción y dejar de presentarlos o de fomentarlos como modelos competitivos, antagónicos, y que es uno o el otro. Sin duda, cuando hay mala fe, bueno, no hay mucho que integrar, ¿no? Eso también ha ocurrido y hemos tenido casos de abierta mala fe. Bueno, no hay mucho que dialogar y que integrar con los que vienen así. Pero no es lo más común, sin lugar a dudas, no es lo más común y hay gente, como ya se mencionó aquí, digamos que visión de productores que tienen una mirada de integración, estos mensajes de ver las otras dimensiones evidentemente permean y terminan condicionando la forma en la que los productores se presentan en un territorio. Digo se presentan porque muchos son nuevos y están empezando a trabajar de otra forma. Me parece que ahí hay que dar señales, acompañar y ponerse creativos en construir modelos que dejen la mayor sinergia posible en los territorios. Yo confío en que ese camino es posible y bueno, espero que lo logremos y que dejemos de tantos antagonismos en la región. Gracias, Marcelo. Bueno, tenía una pregunta para Agustín, pero me parece que Agustín avisó que se estaba retirando, que hay cosas me dicen lo contrario. No, está es Ian el que se retira. Bien. No, que por ahí vi gracias a Agustín y yo pensé que te estaba retirando. No. Bien. No, yo creo que un poco lo que decía Jan sobre la construcción de la confianza, ¿no? La confianza entre todos, ¿no? Porque no es que sea, la desconfianza es generalizada, ¿no? Hablo del 12%, más del 12% de desconfianza, digamos, que tenemos. Y yo creo que en ese sentido, a veces las organizaciones de la sociedad civil, siento que somos un poco la memoria de los procesos, y somos los que tenemos que estar permanentemente generando y reviviendo esos vínculos para mantener la confianza frente a una dinámica institucional gubernamental alta, digamos, ¿no? Los actores nos cambian permanentemente. Y en ese sentido, bueno, me parece que ustedes tienen una experiencia bien interesante con Salta, con un proceso que ya ha sobrevivido a más de una instancia administrativa, digamos. Entonces, me gustaría también un poquito tu reflexión de eso, ¿no? ¿Cómo se logra mantener el interés a pesar de todos estos procesos dinámicos de personas que se van dando en la relación con los gobiernos, ¿no? Sí, nosotros tenemos ese espacio de Salta multisectorial, donde incluye gobierno, también en Bolivia, y sí, uno cuando hace los KPIs típicos de reporte, generalmente pone los proyectos, si logró o no logró tal proyecto, tal objetivo, pero muchas veces en esos KPIs, que ahora lo estamos incorporando, falta la construcción de capital social. Y creo que ese es uno de los grandes logros que tienen esas mesas. Vencer prejuicios, que se generen hasta relaciones interpersonales entre los actores de distinto origen. Y para eso, más allá, además de las reuniones, nosotros fomentamos, bueno, con la pandemia se cortaron, pero viajes de intercambio, en donde la actividad no solo es ir a ver un paisaje productivo, sino a la noche almorzar, cenar o tomar una cerveza. Y esas relaciones humanas y interconexión van ayudando a esta red de capital social que después se refleja en el trabajo más hard, digamos, en los objetivos de los proyectos. Y después, en cuanto a gobierno, y algo dijo Liliana, sí, el vaivén o sea, la política partidaria afecta, sobre todo en Bolivia y Argentina, que tienen esta grieta bien clara en posiciones, no tanto en Paraguay, y viene un director y la política va para un lado, viene otro director y va para el otro. Entonces, en eso nuestro aprendizaje fue no solo trabajar a nivel directivo, sino también trabajar con los funcionarios de línea, que son por lo general más estables, y trabajar en la política en sí y no en la política partidaria. Y creo que en eso hay un progreso a que no importa el partido, hay una base de política que es común a los dos. En eso lo veo como un cambio positivo de ambiente de trabajo. O sea, no hay deforestadores y no deforestadores según el signo político. Ambos en las dos cosas coinciden, por ahí puede haber algún retroceso o un cambio en el approach, pero en el fondo están coincidiendo. Entonces, ese es un aprendizaje. Construir capital
Ahí estoy de vuelta, creo que me habían silenciado el anfitrión. Me censuraron, me fui muy largo. Nada, construir capital social y trabajar con política y no solo política partidaria, digamos, con todos los funcionarios de línea de un gobierno. Perdón, Sebastián, solo para no ser descortés, me tengo que retirar por eso nada más. Quería despedirme, agradecerles bueno, eso nada más. Perdón para no salir así de golpe. Gracias. Sí, gracias, Dan, lo iba a mencionar. Alejandro. Sabíamos que tenías un compromiso 17:30, así que te agradecemos enormemente el habernos acompañado y te dejamos liberado. Gracias. Alejandro, tenemos una pregunta relacionada con bonos de carbono, la leo y me parece que la puede tomar Claudia. La pregunta dice, ¿cómo se imaginan el camino del Chaco y de su realidad socioproductiva para la integración en los mercados voluntarios de carbono? Quizá Claudia puede responderla, tomarla. Mira, puedo comentar la situación en estos momentos, por lo menos en Argentina, ¿no? Ahora a las 6 de la tarde estamos invitados por el Gabinete Nacional de Cambio Climático para presentar su posición en la reunión de Glasgow. Uno de los puntos en la reunión de Glasgow es justamente el tratamiento del artículo 6º, que es para resolver varios temas vinculados al financiamiento dentro de lo que es el cambio climático. La parte de bonos de carbonos en particular en estos momentos en Argentina no está habilitado, o sea, no tenemos esa puerta abierta, y teníamos una fuerte preocupación frente a las primeras reuniones que participamos del gabinete, o sea, les digo una frase: no queremos mercantilizar el ambiente. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con facilitar financiamientos vinculados a cambio climático o bonos de carbonos, etc. Desde distintas instituciones, desde el CAA en este caso, en la que yo participo, y desde AFOA, manifestamos nuestra preocupación porque la verdad es que lo que comentaron recién es absolutamente cierto. Estamos en un mundo nuevo. Hoy los mercados hacia futuro no solamente es carbono, es biodiversidad, es gestión ambiental sostenible, que se va a solicitar, se va a pedir trazabilidad. En eso el Gran Chaco y toda Argentina tenemos un montón para aportar, especialmente el sector forestal. Entonces, lo que estamos pidiendo es que en la posición de Argentina, ahora en Glasgow, deje todas las puertas abiertas, que no cierre posibilidades, sino que las deje para la posibilidad de poder explorar las oportunidades que están disponibles. Así que vamos a ver qué es lo que dice hoy el gabinete a las 6 de la tarde, y vamos a ver qué es lo que pasa en Glasgow, pero esto tiene mucho que ver en la discusión de hoy. Sí, gracias Claudia, y espero, como vos decís, un poco con optimismo la reunión. Pareciera, por algunas cuestiones que son obvias en la política de Argentina, pareciera que hay una mayor apertura y mayor amplitud para discutir estos temas. Así que ojalá la reunión dentro de un rato sea positiva en ese sentido, que realmente sintamos que tener una estrategia de cambio climático no cercena nuestras posibilidades como país, porque, como dije en la reunión de ayer, para enfrentar el cambio climático tenemos primero que resolver muchos temas sociales, ¿no? Argentina con el 50% de la pobreza, más del 10% de desocupados, necesitamos divisas, y el cambio climático se lo enfrenta con capacidad técnica, con capacidad organizativa, con recursos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, no puede ser el cambio climático no puede ser un freno a nuestras posibilidades de desarrollo, porque sin posibilidad de desarrollo y sin buena articulación y buena gobernanza, ni siquiera vamos a ser capaces de conservar bien la naturaleza. Esa es parte de la realidad. Un poco como Alejandro, perdón. Sí, perdón. Marcelo tiene la mano levantada, me parece que quería hacer un comentario sobre lo que se está hablando. Le voy a pedir que sea súper breve, estamos con el tiempo cumplido, y después de Marcelo vamos haciendo el cierre. Alejandro, te dejo. Brevísimo, gracias. Simplemente me engancho a esto que decía Claudia y que antes dijo alguno también de
los nuevos escenarios y algunos desafíos que plantean ellos. A mí personalmente me preocupa muchísimo cuando de esta nueva onda ultra verde se estigmatiza la producción de cualquier tipo, sin poner detalles si es sustentable, trazable o no lo es, si es el nivel de gestión que Claudia mostraba, alta, media o baja, todo en la misma bolsa, toda la producción es mala. Y a los forestales en particularmente nos toca eso porque a la gente le cuesta entender cómo puede ser bueno un árbol si lo estás cortando. ¿Viste? Eso que parece tan básico nos ha costado muchísimo explicarlo o hacerlo entender, que uno maneja un ecosistema o lo que sea, digamos, no me debe entender. Pero a mí particularmente me preocupa muchísimo, quizás esté viejo, ya pisando mis 50 años, pero yo siento que tenemos un diálogo roto con las nuevas generaciones que no les cuesta entender el tema de la producción sostenible, y ahí necesitamos urgente un salvataje de estos mensajes de producción sostenible porque corren riesgo, digamos, y permean la opinión política. Eso es lo que más me preocupa, digamos, posiciones políticas de representantes nuestros muy duras, copiando ese mensaje social. Me preocupa a veces que nos puedan llevar a tomar malas decisiones. Así que quería dejar esa inquietud sobre la mesa y creo que tiene algún vínculo con lo que viene diciendo. Sí. Gracias por Gracias, Marcelo. No te preocupes, estás en la flor de la edad todavía, así que todavía tenés tiempo por delante. Así que mantener el optimismo. Creo que compartimos esa necesidad de que en los temas ambientales tenemos que tener una agenda más positiva. La agenda ambiental se ha transformado en una agenda tremendamente negativa, temerosa del futuro, y eso está impactando en la juventud de una manera atroz, y en eso tenemos mucha responsabilidad todos nosotros. Un poco para ir cerrando el panel, te pediría, Liliana, desde tu mirada de Redes Chaco, ¿no? Redes Chaco como una organización importante a nivel regional que ha sabido traspasar la frontera, ha sabido actuar sobre la transfrontericidad, digamos, y estos encuentros mundiales del Chaco es un buen ejemplo de eso. Te pediría unas palabritas de cierre desde esta mirada, desde tu rol en Redes Chaco. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿no? El 6 de octubre iniciamos este diálogo, digamos, de más o menos 10 mesas, y con estas 3, digamos, que estamos trabajando específicamente, los que son del diálogo para el Chaco, impulsado por ustedes, lo que necesitamos es construir una agenda que nos permita una mirada a largo plazo, que considere los ODS, pero también considere la realidad local, sobre todo en un momento en el que estamos saliendo de una pandemia y en el que se han evidenciado aspectos sumamente fuertes, no solamente de sistemas productivos, la empleabilidad, la economía, sino también nos hemos dado cuenta esto de que el cambio climático, el ambiente, es algo que lo debemos tomar en serio, y que por supuesto está afectando a estas generaciones de las cuales nos estamos ocupando en el Gran Chaco americano. En ese entendido, este espacio de confluir ideas, de hablar, de poner sobre la mesa aspectos que a veces no se toman en cuenta, y comenzar a construir esta agenda es necesario, es relevante, y lo que nos permite no solamente de tener esto en prioridad, sino de también saber cómo debemos actuar en el territorio, cómo debemos vincularnos con las políticas públicas, cómo podemos ir generando una incidencia desde la sociedad civil, y por supuesto comenzar a identificar estas acciones que decíamos que pueden ser replicables, escalables, y comenzar a trabajar de manera conjunta con el sector empresarial, con el sector de la sociedad civil, con las universidades, con todos aquellos actores que puedan darle al Estado, a las políticas públicas, capacidad de generar estos cambios que sean verdaderos, ¿no? Así que no, más bien agradecidos tanto a Croyungas, a la cooperación de la Unión Europea, que siempre nos está acompañando en todas las acciones que estamos implementando, y por supuesto ¿no? Así que muchísimas gracias. Desde Redes Chaco nosotros acompañamos, siempre lo vamos a seguir haciendo en este impacto colectivo que es el que nos atribuye, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, y un cariño para todos y todas. Bueno, Liliana, muchas gracias a todos los panelistas, sobre todo muchas gracias a los que estuvieron oyendo y nos siguieron en esta segunda mesa de diálogo
hasta el final. Los invitamos mañana en la misma hora, de 4 a 5 y media, de la tercera mesa de diálogo, que va a estar centrada en esta mirada del Gran Chaco inserta en un territorio mucho más grande que la contiene, como es el cono sur de Sudamérica, y la mirada de los mercados del mundo, digamos, ¿no? Entonces, esperamos mañana encontrarlos y seguir, como hasta ahora, dialogando, proponiendo ideas y ojalá construyendo un futuro mejor para la región. Muchas gracias. Yes.